Nunca imaginé que aquel martes de julio cambiaría mi destino. El día había comenzado como cualquiera. El reloj marcaba las 7 y el calor ya se colaba por las rendijas del consultorio. Afuera, la ciudad olía a pan recién hecho y a polvo, una mezcla que me recordaba los veranos de mi infancia. Terminé con mis últimos pacientes y me quité la bata blanca con alivio. Mis manos aún temblaban del cansancio, pero dentro de mí había una paz extraña. Siempre creí que mi propósito como doctora era curar cuerpos, no almas. Sin embargo, ese día Dios me tenía reservada otra lección. Antes de salir, miré el crucifijo colgado en la pared, el mismo que mi madre me había dado antes de morir, y murmuré una oración corta: «Guíame hoy, Señor, hacia donde necesiten mis manos». Tomé las llaves del auto, el maletín médico y un termo de café. No sabía que en pocas horas estaría frente a una historia que pondría a prueba mi fe, mi compasión y todo lo que entendía como justicia divina. La carretera vieja que conectaba la capital con los pueblos del interior se extendía bajo un cielo blanco, sin nubes. El sol caía con una fuerza que parecía castigo. Encendí la radio buscando distracción, pero solo encontré boleros antiguos y noticias tristes. El aire olía a pasto seco y a melancolía. A los costados del camino se alzaban árboles polvorientos y casitas de adobe con techos oxidados, testigos mudos de una vida sencilla. Conducía sin prisa, disfrutando el silencio después del ruido del hospital. Pensaba en mi madre, en su paciencia infinita y en las veces que me decía que la fe no se demuestra en las palabras, sino en los actos. Recordé también a mis pacientes ancianos, muchos olvidados por sus hijos. A veces me quedaba despierta imaginando cómo sería envejecer sola. Aquella idea me dolía, pero aún no sabía por qué me acompañaba ese pensamiento ese día. La vida suele enviar señales antes de los grandes giros, solo que rara vez las entendemos a tiempo. A unos kilómetros del puente del arroyo, algo me hizo aminorar la marcha. Vi dos figuras pequeñas bajo el sol, una mujer con un vestido floreado descolorido y un hombre con sombrero de paja. Estaban sentados junto a un poste de luz, rodeados de bolsas de tela raída y una maleta diminuta. Por un instante pensé que se trataba de campesinos descansando, pero algo en su postura me inquietó. La mujer tenía la cabeza gacha, el cuerpo encorvado como si el peso de los años y de la tristeza la aplastaran. El hombre mantenía la vista fija en el suelo, inmóvil. Reduje la velocidad, detuve el coche a un lado del camino y bajé. El aire ardía. Sentí el polvo pegarse en mi piel y un presentimiento recorrerme el pecho. Jesús no se apareció con luz ni voz, pero en mi corazón escuché una frase silenciosa: «Detente, Carmela». Esa palabra bastó. Me acerqué despacio, con respeto, como quien pisa un terreno sagrado. «Buenos días», dije con voz suave. «¿Se encuentran bien? ¿Necesitan ayuda?» La mujer levantó la mirada y sus ojos enrojecidos me atravesaron el alma. Había en ellos vergüenza, miedo y una dignidad rota. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó como vidrio quebrado. «Nos dejaron aquí, doctora», susurró. «Nuestros hijos dijeron que volvían enseguida, pero ya pasaron 2 horas». El hombre alzó la cabeza apenas y con voz áspera añadió: «No se preocupe, señora, somos una carga. Tal vez no regresen, y está bien así». Aquellas palabras me helaron. Una carga. Ese término pesó sobre mí como una piedra. Me arrodillé frente a tomé las manos de la mujer y sentí su piel áspera quemada por el sol. «Ustedes no son una carga», respondí con firmeza. «Nadie merece ser tratado así. Los llevaré a un lugar seguro». El anciano me miró desconfiado, acostumbrado al abandono, pero la mujer apretó mi mano con fuerza y murmuró: «Dios la bendiga, hija». Los ayudé a subir al coche.
Mientras guardaban sus pocas pertenencias, vi que el hombre cargaba la maleta con un cuidado casi sagrado. Dentro del bolsillo de su camisa Un sobre sobresalía amarillento. No le di importancia en ese momento, pero más tarde entendería que aquel papel cambiaría muchas vidas. Conduje despacio hacia el hospital regional. En el espejo retrovisor veía sus rostros exhaustos, y cada tanto, el reflejo del crucifijo que colgaba del espejo del coche. Ese crucifijo parecía brillar con una luz suave, como si aprobara mi decisión. El aire dentro del vehículo se llenó de silencio y resignación. En ese trayecto sentí que algo invisible me unía a ellos, una cuerda de destino y propósito. No sabía sus nombres, pero intuía que su historia me marcaría para siempre. En medio del calor sofocante, una certeza me envolvió. A veces Dios nos pone frente al dolor ajeno para recordarnos que aún podemos amar. El aire dentro del coche era denso, cargado de silencio y polvo. Beatriz miraba por la ventana sin hablar, mientras Ernesto sostenía con fuerza aquella maleta pequeña, como si dentro de ella guardara lo último que le quedaba de vida. Yo conducía despacio, intentando mantener la calma, pero cada vez que veía sus rostros reflejados en el espejo retrovisor, sentía un nudo en la garganta. A mitad del camino, la mujer comenzó a toser. Paré un momento al borde de la carretera, les ofrecí agua del termo y abrí las ventanillas. El aire caliente entró mezclado con el olor de tierra seca. «Ya falta poco», dije con suavidad, pero en mi interior sentía rabia, una rabia profunda contra aquellos hijos que habían dejado a sus padres al borde del camino, como si fueran basura. Pensé en mis propios pacientes ancianos, en las veces que los veía llegar solos a las consultas con la misma mirada resignada. Nunca imaginé que ese día viviría tan de cerca la injusticia de la vejez olvidada. Cuando llegamos al hospital regional, el guardia me ayudó a llevar a Beatriz en una silla de ruedas. La pobre mujer apenas podía sostenerse. Tenía la piel ardiendo y los labios resecos. Los enfermeros se movieron rápido al ver mi identificación médica. Le colocaron suero, tomaron la presión y revisaron su pulso. Ernesto no se separó de ella ni un segundo. Se quedaba de pie junto a la camilla, con la mano en el bolsillo donde guardaba el sobre amarillento. Le ofrecí sentarse, pero negó con la cabeza. «Estoy bien», murmuró. En realidad no lo estaba. Tenía los ojos llenos de miedo, no por él, sino por ella. Me quedé con ellos hasta que el médico de guardia confirmó que Beatriz estaba fuera de peligro inmediato. Luego nos dirigimos a la sala de espera. Allí, entre el zumbido del ventilador y el olor a desinfectante, Ernesto empezó a hablar. Lo hizo sin mirarme, como si contárselo a la pared doliera menos. «Vivíamos con mi hijo mayor, Fernando», comenzó con voz áspera. «Pero hace tiempo dejó de vernos como padres. Nos decía que estorbábamos, que gastábamos demasiado. Cada día era una humillación distinta». Se detuvo, tragó saliva y siguió con los ojos húmedos. «Hoy nos dijo que nos llevaría a conocer un lugar bonito, una finca donde podríamos descansar. Nos ilusionamos, doctora. Pensamos que todavía quedaba algo de amor en su corazón». Su voz se quebró. Nos bajamos del coche cerca del puente. Dijo que tenía que revisar una llanta, y cuando quisimos darnos cuenta, él y sus hermanos ya se habían ido. Sus manos temblaban. Esperamos 1 hora, 2. Beatriz empezó a llorar. Yo intentaba consolarla, pero por dentro me estaba muriendo. Lo miré en silencio, con un nudo en el estómago. No había forma de justificar algo así. Aquello no era solo abandono, era crueldad. Beatriz despertó poco después y pidió verme. Entré a la habitación y me tomó la mano. «Doctora Carmela, ¿usted cree que hicimos algo mal?», preguntó con voz frágil. «Dimos todo por nuestros hijos, y ahora…». No pudo continuar. Las lágrimas rodaron por su rostro, surcando la piel curtida por los años. Le respondí lo único que me salió del alma.
Usted no hizo nada mal. Ellos son los que perdieron su humanidad. Ella asintió, sin fuerzas para hablar. En ese momento recordé las palabras de mi madre. Dios siempre ve lo que el hombre intenta esconder. Sentí que algo invisible estaba escribiendo un destino nuevo para nosotros tres. No sabía cómo, pero intuía que no había sido casualidad encontrarlos en aquel camino. Esa noche regresé a casa agotada. El crucifijo sobre la mesa parecía brillar más que de costumbre. Pensé en Beatriz conectada al suero, en Ernesto dormido en la sala de espera. Pensé también en mis propias ausencias, en los pacientes que había atendido, sin escuchar del todo. Aquellos ancianos me habían abierto una herida y, al mismo tiempo, una puerta. Encendí una vela y recé en silencio. Señor, si esto es una prueba, dame fuerza para no fallarles. Afuera, un trueno lejano anunció tormenta. En el reflejo del vidrio, creí ver fugazmente una silueta luminosa, como una figura apoyando una mano sobre mi hombro. No tuve miedo. Supe, con certeza, que no estaba sola. Durante los días siguientes, visité a Beatriz y Ernesto cada tarde, después del trabajo. No lo hacía por deber, sino por necesidad. Sentía que algo en mi interior me empujaba a estar con ellos, como si Dios me hubiera confiado una misión silenciosa. Llevaba pan fresco del mercado, un poco de sopa caliente y algunas revistas viejas que usaba para distraer a mis pacientes. Beatriz siempre me recibía con una sonrisa tímida. Sus manos, aún temblorosas, se esforzaban por mantener un gesto de gratitud. No debía molestarse tanto, doctora, me decía. Y yo respondía siempre lo mismo. No es molestia, señora, es compañía. A veces solo eso necesita el alma, un poco de presencia. Ernesto, en cambio, era más reservado. Le costaba hablar. Lo observaba sentado junto a la ventana del hospital, mirando hacia el patio, donde los niños de las enfermeras jugaban en los ratos libres. Me recuerda a mis hijos cuando eran pequeños, dijo una tarde, sin apartar la vista. Fue la primera vez que me habló con verdadera confianza. Me contó que había trabajado 40 años en la construcción. Levanté casas para otros, pero nunca tuve tiempo de levantar la mía, dijo con una sonrisa cansada. Sus manos, llenas de cicatrices, eran la prueba viva de una vida de sacrificio. Lo único que me dolió, doctora, agregó, fue ver que mis hijos crecieron creyendo que el trabajo duro no valía nada. Querían todo fácil, sin esfuerzo, sin sudor. Sus palabras eran un espejo doloroso de tantas familias en las que los valores se pierden con el paso del tiempo. Beatriz, por su parte, había sido maestra de primaria en el pueblo. Me hablaba de sus alumnos con un brillo especial en los ojos, el mismo brillo que ahora aparecía solo al recordar a Lucía, la menor de sus 4 hijos. Lucía siempre fue distinta, me decía. Tenía un corazón bueno, como su padre. Se fue a trabajar al extranjero, pero nunca nos olvidó. Me mostró una carta doblada que guardaba bajo la almohada. La leí despacio. En ella, Lucía hablaba de sus días en un hospital de California, del cansancio, de la nostalgia, pero también de su fe. Terminaba con una frase que me estremeció. No se preocupen, mamá, papá, cada sacrificio que ustedes hicieron por nosotros está sembrado en mí. Un día volveré y todo será como antes. Cerré la carta y sentí un nudo en la garganta. Pensé en cuántas Lucías hay en el mundo, trabajando lejos, sosteniendo con su amor a familias que el tiempo deshizo. Una tarde, mientras Beatriz dormía, Ernesto me hizo una seña. Sacó de su bolsillo el sobre amarillento y lo colocó sobre la mesa. «Esto es importante», dijo con voz grave. «Muy importante, pero todavía no puedo mostrarle lo que hay dentro». Lo guardó de nuevo y añadió: «Solo quiero que sepa que cuando llegue el momento, usted sabrá qué hacer». Su mirada era seria, pero también había en ella algo de paz, como si al confiarme ese secreto hubiera descargado un peso enorme.
Asentí en silencio. No le pregunté más. Entendí que en la vida hay misterios que deben esperar su hora. Esa noche, de regreso a casa, pensé en lo que había escuchado. 2 vidas dedicadas al amor, al esfuerzo, a la fe. 2 corazones que habían criado hijos con valores y aún así habían sido traicionados. Me costaba comprender cómo alguien podía mirar a sus padres y ver una carga en lugar de un legado. Abrí las ventanas y dejé entrar el viento cálido. Afuera el cielo estaba despejado y la luna brillaba con una calma que dolía. Me quedé mirando el crucifijo sobre la mesa y comprendí que el sufrimiento de aquellos ancianos no era solo una historia más. Era un reflejo de toda una generación que envejecía en silencio, esperando que alguien, cualquiera, se detuviera a mirarles con compasión. El 4.º día, el médico del hospital dio el alta a Beatriz. Su presión se había estabilizado y podía volver a caminar despacio. Ernesto la ayudó a vestirse con una ternura que me conmovió. Le peinó el cabello con sus propias manos y la llamó mi niña, como si el tiempo no hubiera pasado. En ese momento comprendí que el verdadero amor, ese amor verdadero que todo lo soporta, no necesita palabras. Antes de despedirnos, el director del hospital me preguntó si conocía a alguien que pudiera hacerse cargo de ellos. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, las palabras salieron solas de mi boca. «Vendrán conmigo». Ernesto me miró sorprendido. «No queremos ser una molestia, doctora», dijo con voz baja. «Ya hemos abusado bastante de su bondad». Le respondí sin dudar. «No se trata de bondad, se trata de justicia. Nadie merece volver a un lugar donde fue despreciado». Beatriz me tomó la mano con los ojos humedecidos. «Dios se lo pagará, hija», murmuró. Esa tarde los llevé a mi casa, una vivienda amplia pero silenciosa, herencia de mi madre. Desde su muerte, aquel espacio se había vuelto frío, lleno de ecos y sombras. Pero cuando cruzaron la puerta, sentí que algo cambió. Beatriz observó el jardín con una mezcla de curiosidad y emoción. «Cuántas flores descuidadas, pobrecitas», dijo sonriendo. Ernesto se detuvo frente al reloj de pared que hacía meses no funcionaba. «Parece que el tiempo aquí también se detuvo», comentó. Sus palabras me tocaron. Era cierto. Desde que mi madre murió, el tiempo había dejado de tener sentido en esa casa. Ellos, sin saberlo, estaban devolviéndole vida a cada rincón. Las primeras noches fueron extrañas. Yo dormía liviano, escuchando sus pasos, temiendo que necesitaran algo, pero pronto esa sensación se transformó en calma. Beatriz preparaba café por las mañanas y su aroma llenaba la cocina. Ernesto arreglaba las pequeñas cosas que el abandono había deteriorado. Una puerta que no cerraba, una lámpara que parpadeaba, una maceta rota. Con cada gesto iban reparando también algo dentro de mí. La soledad que había cargado durante años comenzó a disiparse. No éramos familia por sangre, pero cada cena compartida, cada conversación sobre el pasado, nos acercaba más. A veces pensaba que Jesús no siempre aparece con milagros visibles. A veces lo hace en forma de 2 ancianos cansados, que llegan para recordarte lo que es amar sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras servíamos té en el jardín, Beatriz sacó un tejido a medio hacer y me enseñó a mover la aguja con paciencia. «Cada punto es una historia», me explicó. «Cuando coses con amor, nada se pierde». La escuchaba y pensaba en cómo el mundo se había vuelto tan rápido, tan impaciente. Tal vez por eso nos estábamos olvidando de nuestros mayores, porque ya no tenemos tiempo para tejer ni para escuchar. Ernesto llegó con la vieja maleta en las manos. «Aquí guardamos todo lo que nos queda», dijo. La abrió y dentro había fotos en blanco y negro, cartas amarillentas, un rosario y de nuevo aquel sobre misterioso. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, pero esta vez no dijo nada. Solo me miró, y su mirada bastó para entender que ese papel no era un simple documento. Era una promesa.
Esa noche, mientras ellos dormían, me quedé despierta observando el crucifijo colgado sobre la puerta. El viento movía las cortinas y hacía que la sombra del crucifijo danzara en la pared. Pensé en lo que había cambiado mi vida en tan pocos días. Aquella casa, antes silenciosa, respiraba otra vez. Comprendí que no los había salvado yo. Ellos me estaban salvando a mí, y que, de algún modo, Dios nos había reunido para cumplir un propósito mayor, uno que apenas comenzaba a revelarse. Afuera, la luna iluminaba el jardín, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la casa volvía a ser un hogar. Era una mañana tibia de septiembre cuando sonó el timbre. Yo estaba preparando café y Beatriz regaba las plantas del jardín. El sonido fue tan inesperado que todos nos miramos. Ernesto, que leía el periódico en silencio, palideció de inmediato. «Debe de ser él», murmuró. Me acerqué a la puerta con cautela. Al abrirla, vi a un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un reloj caro y mirada cansada. «Buenos días», dijo forzando una sonrisa. «¿Aquí vive la doctora Carmela?» Asentí. «Soy Fernando, el hijo de Beatriz». «Ernesto». Y el aire se volvió espeso. Detrás de mí escuché el suave ruido del regador caer al suelo. Beatriz se había quedado paralizada. Fernando dio unos pasos hacia ella con los brazos extendidos. «Mamá, papá, vine a verlos. Me dijeron en el hospital que estaban aquí». Beatriz lo observó en silencio, los ojos llenos de incredulidad. Ernesto se mantuvo firme, con el rostro endurecido. «¿A vernos? Después de lo que hiciste, hijo, ¿vienes a vernos?» La voz del anciano sonó firme, pero temblaba de dolor. Fernando bajó la cabeza fingiendo arrepentimiento. «Cometí un error, papá. Estaba enojado, confundido. La vida es difícil, usted sabe». Lo miré de reojo. Su discurso era ensayado, vacío. Llevaba un maletín de cuero y su perfume llenó la casa con un olor demasiado ajeno a la humildad que reinaba allí. Me presenté con cortesía, pero mantuve distancia. Algo en su tono me inquietaba. Durante el almuerzo intentó mostrarse amable. Halagó la comida, habló de su trabajo, de los negocios, de su nuevo coche. Beatriz lo escuchaba con una mezcla de ternura y tristeza, como si quisiera creerle pero no pudiera. Ernesto, en cambio, se mantenía en silencio. Finalmente, Fernando tocó el tema que realmente lo había traído. «Papá, mamá, estuve revisando unos documentos. ¿Todavía conservan la escritura de la finca de San Gabriel?» Un silencio absoluto llenó la habitación. La cuchara cayó de las manos de Beatriz y el aire pareció congelarse. Ernesto levantó la mirada. «Así que era eso». Despacio. «No viniste por nosotros, viniste por la finca». Fernando fingió sorpresa. «No digas eso, papá. Solo quiero ayudarles a venderla. Ustedes ya no pueden trabajar esas tierras». Lo dijo con tono amable, pero en sus ojos brillaba la codicia. Me levanté de la mesa y recogí los platos para cortar la tensión. Desde la cocina escuché la voz firme de Ernesto. «Esa finca no está en venta, hijo, ni ahora ni nunca». Fernando se levantó bruscamente. «Pero es nuestra herencia, nos pertenece Derecho». Ernesto se apoyó en el bastón. «Tú perdiste tu derecho cuando nos dejaste en la carretera como a unos perros». Su voz retumbó en la casa. Beatriz comenzó a llorar en silencio. Fernando miró a su madre, pero ella apartó la vista. «Vete, hijo», dijo apenas. «Vete antes de que digas algo de lo que te arrepientas». Sin más palabras, él tomó su maletín y salió dando un portazo. El sonido resonó como un disparo. Afuera, el cielo se había nublado. Esa noche, nadie habló. Ernesto se sentó junto al fuego con el sobre amarillento en las manos. «Ahora entiende usted, doctora», dijo con voz baja. «Esto es lo que él busca». Me mostró el sobre, y dentro vi una escritura antigua, con sellos notariales y la firma temblorosa de Ernesto.
La finca de San Gabriel no es solo tierra, es nuestra historia, nuestro sacrificio, nuestro legado. Y no pienso dejar que la ambición borre eso. Cerró el sobre con cuidado y lo guardó de nuevo. Pero el Señor sabrá hacer justicia a su tiempo. El fuego crepitaba y el silencio se volvió oración. Comprendí entonces que el verdadero juicio aún no había comenzado. Pasaron varios días desde la visita de Fernando, pero el aire en la casa seguía pesado, lleno de ecos. Beatriz apenas hablaba. Pasaba las tardes tejiendo en silencio, con la mirada perdida en el jardín. Ernesto se esforzaba por mostrarse fuerte, pero yo notaba en sus ojos un cansancio distinto, más del alma que del cuerpo. Una noche, cuando la luna estaba alta y el viento golpeaba las ventanas, me llamó a su habitación. Estaba sentado en la cama con el sobre amarillento sobre las piernas. «Ha llegado el momento, doctora», dijo con voz serena. «Quiero que conozca la verdad». Me senté junto a él, en silencio. Abrió el sobre con cuidado, como si desatara los hilos del destino. Dentro había varios papeles doblados, la escritura original de la finca San Gabriel, una carta dirigida a Lucía y un documento notarial reciente. Ernesto comenzó a explicarlo con calma. «Hace años, cuando vendí mi parte del negocio familiar, compré esas tierras con la esperanza de que mis hijos las trabajaran, pero ninguno quiso. Decían que era una pérdida de tiempo, solo Lucía mostraba interés. Por eso, hace 5 años, hice un nuevo testamento. Le dejé la finca a ella». Me miró fijamente, pero no solo a ella, también a quien nos cuidara en nuestra vejez, con amor y dignidad. Sus palabras me estremecieron. «¿A quien nos cuidara?», repetí. Él asintió. «Sí, no sabía quién sería, pero sabía que el Señor pondría a alguien en nuestro camino». Me quedé muda. Sentí una mezcla de gratitud y vértigo. No era riqueza lo que me ofrecía, era confianza, una herencia moral más pesada que cualquier fortuna. «Fernando lo descubrió hace poco», continuó Ernesto. «Por eso nos llevó a ese lugar. Quería que desapareciéramos, así de simple. Pero Dios no lo permitió. Usted nos encontró, y eso no fue casualidad». Beatriz, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la mano de su esposo y la mía. «Usted fue nuestra respuesta», dijo con lágrimas en los ojos. «Dios la puso en nuestro camino para recordarnos que aún existe la bondad». No supe qué decir. El corazón me latía con fuerza, como si hubiera sido testigo de algo sagrado. Cerré los papeles y se los devolví. «Esto no me pertenece», murmuré. «Pertenece a su familia». Ernesto sonrió con dulzura. «Y ahora usted forma parte de ella». Los días siguientes fueron de calma tensa. En el pueblo comenzaron a circular rumores sobre la herencia. Algunos vecinos recordaban la antigua finca de San Gabriel, un terreno fértil que había dado trabajo a muchas familias. Otros decían que Fernando planeaba venderlo a una empresa extranjera. Yo evitaba hablar del tema, pero cada vez que veía a Ernesto sentado bajo el limonero, con el sobre en el bolsillo, comprendía que su paz dependía de un milagro, que la justicia divina actuara sin que la venganza manchara sus manos. En las noches, Beatriz rezaba el rosario frente al fuego. «Que el Señor toque el corazón de nuestros hijos», repetía, y yo, en silencio, pedía lo mismo. Una madrugada me despertó un ruido. Fui al pasillo y vi luz en la cocina. Ernesto estaba sentado frente a la mesa, escribiendo una carta. «No puedo dormir», dijo sin levantar la vista. «Quiero dejar todo claro antes de que sea tarde». Le ofrecí té y me senté a su lado. Su letra temblaba, pero su mirada estaba firme. «No quiero que el dinero destruya lo poco que queda de mi familia», murmuró. «Quiero que Lucía herede la tierra, pero sobre todo que herede la fe, que entienda que lo que vale no se compra ni se vende». Me quedé observando su rostro, iluminado por la vela. En ese momento, comprendí que aquel hombre no estaba redactando un testamento. Estaba escribiendo una lección de vida.
Cuando terminó, guardó la carta en el sobre y me la entregó. Si algo me ocurre, prométame que la entregará en sus manos. Asentí, incapaz de hablar. Afuera, el primer canto de los gallos anunciaba el amanecer. La luz comenzó a filtrarse por la ventana, bañando la mesa con un resplandor dorado. En ese instante, Ernesto cerró los ojos y dijo con voz tranquila: «La justicia de Dios no siempre llega rápido, pero nunca llega tarde». Sentí un escalofrío. Aquella frase quedaría grabada en mí como una promesa y como un presagio. El amanecer siguiente fue distinto. El aire traía un olor a tierra mojada y a promesa. Beatriz se despertó más temprano que de costumbre y me pidió el teléfono. Su voz sonaba nerviosa, pero firme. «Quiero llamar a Lucía», dijo. Llevaba semanas pensándolo, pero hasta ese momento no había tenido valor. Le temblaban las manos mientras marcaba el número. Ernesto la observaba en silencio desde su silla, con una mezcla de ansiedad y esperanza. El tono de llamada pareció eterno, hasta que una voz joven, cálida y emocionada respondió al otro lado. «¿Mamá?». Beatriz rompió a llorar. No pudo decir nada durante los primeros segundos. «Hija», alcanzó a murmurar. La emoción la desbordaba. «Estamos bien, gracias a Dios. Hay tanto que contarte». Lucía escuchaba con atención, sin interrumpir, mientras su madre le narraba entre sollozos lo ocurrido. «Nos dejaron en la carretera, hija, pero Dios envió a una mujer buena, una doctora, que nos salvó». Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Lucía se quebró. «Mamá, voy a volver. No me importa cuánto cueste, no puedo dejarlos solos». Ernesto se llevó las manos al rostro. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin vergüenza. Yo observaba aquella escena desde la puerta sintiendo que era testigo de un milagro sencillo, el tipo de milagro que no hace ruido pero transforma todo. Beatriz apretaba el teléfono contra el pecho como si abrazara a su hija. «Dios te bendiga, mi niña», repetía una y otra vez. Durante los días que siguieron, la casa se llenó de movimiento. Beatriz limpiaba, preparaba dulces, arreglaba flores secas. «Quiero que cuando llegue vea su hogar limpio como antes», decía sonriendo. Ernesto repasaba una y otra vez los documentos de la finca, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Lucía merece recibir lo que es suyo», murmuraba. Yo los ayudaba en todo lo que podía, pero más que ayudar, sentía que acompañaba una preparación espiritual. Era como si los tres supiéramos que el regreso de Lucía no sería solo una visita, sino una redención. En las noches nos reuníamos a rezar. Beatriz pedía perdón por sus hijos, Ernesto pedía fortaleza y yo pedía claridad. En cada oración sentía la presencia de Jesús como una brisa ligera que acariciaba el alma. Una tarde recibimos una llamada desde el aeropuerto. «Ya llegué a México, mamá. Mañana estaré en casa». Beatriz se tapó la boca para contener un grito de emoción. Ernesto no dijo nada, solo se quedó mirando el crucifijo de la pared. Sus labios se movían sin sonido, pero entendí que agradecía. Esa noche nadie durmió. Beatriz preparó el cuarto de huéspedes, doblando las sábanas con cuidado mientras me contaba historias de la infancia de Lucía. Era la única que se levantaba temprano para ayudarme a hacer el pan. Siempre decía que el olor a pan caliente era la forma en que Dios nos recordaba que estábamos vivos. Sus palabras me conmovieron. Pensé en el olor a pan de aquella mañana en que los encontré junto al camino. Todo comenzaba a tener sentido, como si el destino hubiera cerrado un círculo. El amanecer siguiente fue luminoso. Beatriz y Ernesto esperaban en el portal con la misma ansiedad de dos niños. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, Lucía bajó con una maleta y corrió hacia ellos. No hubo palabras, solo un abrazo largo, de esos que curan heridas que el tiempo no pudo cerrar. Lloraron los tres, y también yo, a la distancia, sintiendo que era parte de esa familia.
Lucía me miró con los ojos húmedos. «Usted fue el ángel que Dios envió para cuidarlos», dijo. Negué con la cabeza. Solo fui una testigo de su amor. Pero en mi interior supe que aquel encuentro era algo más. Era el principio del perdón. Esa noche, después de la cena, Lucía se acercó a mí. «Doctora, quiero que me cuente todo, desde el principio». Le relaté cómo los había encontrado, el abandono, la enfermedad, la visita de Fernando. Escuchó sin interrumpir, con el rostro serio. Cuando terminé, tomó la mano de su padre. «Papá, ahora entiendo por qué Dios me hizo volver». Ernesto la miró con ternura. «Él siempre nos da segundas oportunidades, hija. A veces solo hay que tener el corazón abierto para reconocerlas». En ese momento supe que el verdadero milagro no había sido el rescate en la carretera, sino el reencuentro de esas almas separadas por el dolor y reunidas por la fe. Los primeros días después del regreso de Lucía fueron un bálsamo. La casa volvió a llenarse de risas, de olor a pan y café recién hecho, de conversaciones largas que se extendían hasta la noche. Lucía cocinaba con su madre, cuidaba a su padre y me ayudaba con los pacientes del pueblo. Tenía un don natural para sanar con palabras. «No heredé las manos de doctora», me dijo una tarde, «pero sí su corazón». Sonreí. En poco tiempo, todos los vecinos supieron que la hija menor había vuelto, y muchos se acercaron a saludar, algunos movidos por cariño, otros por curiosidad. Sin embargo, la paz duró poco. Una mañana, mientras Ernesto revisaba los papeles de la finca, recibió una carta sellada, una notificación judicial. Era de Fernando. Reclamaba la herencia. Beatriz se llevó la mano al pecho. «No puede ser, hijo. Después de todo lo que hizo». Ernesto no respondió. Miraba la hoja con calma resignada. «Lo hará», dijo. «La ambición no conoce vergüenza». Lucía tomó el documento. Lo leyó despacio y lo dejó sobre la mesa. «Si quiere pelear, que pelee, pero no va a quitarnos la dignidad». Sus palabras fueron firmes, llenas de una fuerza serena. Vi en ella el mismo temple de su padre, pero también la compasión de su madre. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé observando el crucifijo sobre la puerta. Sentía que algo grande estaba por suceder, algo que pondría a prueba todo lo que habíamos construido. 2 días después, Fernando llegó sin aviso acompañado por un abogado. Tocó la puerta con autoridad. Lucía fue quien abrió. «¿Vienes como hermano o como enemigo?», preguntó. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Solo quiero lo que me corresponde». Ernesto apareció detrás de ella, apoyado en su bastón. «Lo que te corresponde ya lo tuviste, hijo. Una educación, un hogar, el amor de tu madre. Lo demás lo perdiste cuando nos diste la espalda». El abogado intentó hablar, pero Lucía lo interrumpió. «No necesitamos papeles para saber quién tiene razón». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Beatriz, sentada junto al fuego, lloraba en silencio. Fernando levantó la voz. «Todo esto es injusto. Esa finca es mía por derecho. Ustedes están manipulados». Lucía dio un paso adelante. «Lo que te duele no es perder una finca, sino ver que hay algo que no puedes comprar. El perdón». Su tono era tranquilo, pero su mirada ardía. «Te olvidas que Dios no premia la codicia, sino la bondad». Por un momento, el silencio fue absoluto. Fernando miró alrededor, como si la casa misma lo juzgara. «Se arrepentirán de esto», dijo finalmente, antes de marcharse. Nadie lo detuvo. Solo el portazo y el eco de sus pasos se quedaron flotando en el aire. Aquella noche, Beatriz se arrodilló frente al crucifijo y rezó en voz alta. «Señor, no permitas que el odio se instale en nuestro hogar». Lucía se acercó y la abrazó. «Mamita, todo saldrá bien. Dios no abandona a quien actúa con amor». Ernesto cerró los ojos y dijo con voz baja: «Tal vez la justicia humana tarde, pero la de Dios no falla». Me quedé observándolos, sabiendo que el conflicto recién empezaba,
pero también que la fe que los unía era más fuerte que cualquier amenaza. Afuera, una tormenta comenzó a caer, como si el cielo mismo llorara con ellos. Al amanecer, el sol volvió a salir entre las nubes. Lucía preparó café y miró a su padre, que ya estaba listo, con los documentos bajo el brazo. «¿A dónde vas, papá?», preguntó. «Al juzgado, hija», respondió él. «Si quieren pelea, la tendremos, pero con la verdad de nuestro lado». Lo acompañé. Antes de salir, Beatriz puso en sus manos el rosario. «No olvides que la justicia de Dios camina contigo». Y así, con el corazón firme y la fe encendida, Ernesto salió de la casa, sin saber que aquel día sería recordado por todos como el día en que la verdad comenzó a hablar. Después de la confrontación con Fernando, la casa quedó en 1900. Silencio. Era un silencio distinto, pesado, pero también necesario. A veces, después del trueno, el alma necesita escuchar su propio latido para recordar que sigue viva. Los días siguientes se llenaron de calma forzada. Beatriz retomó sus tareas con una serenidad que parecía irrompible. Barría el patio al amanecer, cocinaba pan por las tardes y cada noche encendía una vela frente al crucifijo, pidiendo a Jesús que tocara el corazón de sus hijos. Lucía la acompañaba en cada gesto, sin hablar mucho, pero su presencia bastaba. Yo las observaba trabajar juntas, madre e hija, y sentía que allí había algo sagrado, una fuerza invisible que sostenía todo: la fe. Una tarde, mientras preparábamos café, Lucía se sentó a mi lado y me miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Doctora Carmela», dijo con voz suave, «si no fuera por usted, mis padres ya no estarían aquí». Yo negué con la cabeza. «No digas eso, hija. Fue su amor lo que los mantuvo vivos. Yo solo estaba en el camino correcto». Ella sonrió con ternura. «No, estaba en el camino que Dios eligió». Desde entonces, nuestras charlas se hicieron diarias. Hablábamos de todo, de medicina, de fe, de la vida en el extranjero, de cómo el silencio a veces pesa más que la distancia. Había una complicidad natural entre nosotras, como si la vida hubiera decidido unirnos para curar nuestras propias soledades. Con el tiempo, Beatriz comenzó a recobrar su vitalidad. Sus mejillas recuperaron el color y su voz volvió a sonar fuerte en la casa. Cada tarde, al olor del pan recién horneado, se reunían los tres, ella, Ernesto y Lucía, para merendar y reírse de cosas simples. Yo me unía a veces, disfrutando de la paz que emanaba de aquel hogar. Afuera, el pueblo seguía su ritmo habitual: niños corriendo, gallos cantando, vecinos saludando desde las puertas. Pero dentro de esa casa, el tiempo parecía detenerse. Había algo distinto en el aire, una sensación de propósito cumplido, como si Dios mismo habitara en cada rincón. Fue durante una de esas tardes tranquilas que Lucía me propuso algo que cambiaría mi vida. «Carmela», me dijo, «¿por qué no se queda aquí con nosotros? Esta casa tiene espacio de sobra y ya es parte de la familia». Me quedé en silencio, sorprendida. Durante años, mi vida había sido el hospital, la rutina, el ruido de la ciudad. Pero allí, en esa casa sencilla, había encontrado algo que no sabía que buscaba: pertenencia. «¿Estás segura?», pregunté. Lucía me tomó la mano, más segura que nunca. «Beatriz», sonrió desde la mesa con harina en las manos, «usted ya es como una hija para nosotros». Ernesto levantó la vista del periódico y añadió: «y una bendición que llegó cuando más la necesitábamos». Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, acepté. Me mudaría con ellos. No fue una decisión impulsiva, fue una revelación. Entendí que a veces los hogares no se encuentran, se construyen con actos de amor, y aquel hogar, tejido entre lágrimas, fe y pan caliente, era el lugar donde debía estar. A partir de ese día, las rutinas se entrelazaron. Lucía y yo compartíamos las guardias en el hospital. Beatriz se encargaba del jardín. Ernesto reparaba muebles viejos y los vendía en el mercado del pueblo.
Era una vida simple pero llena de sentido. Cada noche antes de dormir, Lucía me decía: «Carmela, usted llegó como doctora, pero se queda como hermana». Y yo sabía que esa frase era verdad. El día del juicio amaneció gris, con un cielo cubierto que presagiaba lágrimas. Nadie dijo una palabra durante el desayuno. Beatriz colocó cuidadosamente el rosario sobre la mesa. Ernesto lo tomó con respeto, lo besó y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Hoy no vamos solos», murmuró. Lucía asintió. «Jesús camina con nosotros». Salimos temprano hacia el juzgado del pueblo. En el camino, los campos aún húmedos por la lluvia reflejaban la luz tenue del amanecer. Había un silencio casi sagrado en el aire, como si la naturaleza entera contuviera el aliento. Cuando llegamos, Fernando, Carlos y Patricia ya estaban allí, acompañados de abogados con trajes caros y miradas frías. Nos observaron con desprecio, como si la verdad pudiera medirse por el precio de la ropa. El juez, un hombre mayor de voz cansada, pidió silencio. Los abogados de la parte demandante comenzaron su exposición. Sus palabras eran veneno envuelto en cortesía. Dijeron que Ernesto había sido manipulado, que Lucía había aprovechado su vulnerabilidad, que la donación de la finca era un acto injusto y emocional. Cada frase era una puñalada. Beatriz apretaba las manos con fuerza, y yo sentía cómo la rabia me subía por dentro, pero me contuve. La verdad no necesita gritar. Cuando el abogado terminó, el juez nos dio la palabra. El primero en hablar fue Ernesto. Se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y miró a sus hijos uno por uno. 50 años trabajé con estas manos. Les di educación, techo y comida. Nunca les negué nada, pero cuando envejecí, me dejaron bajo el sol a morir. Y ahora, ¿vienen a hablar de justicia? Su voz temblaba, pero cada palabra caía con el peso de la verdad. El silencio en la sala era absoluto. Beatriz se levantó y tomó la palabra sin pedir permiso. «Yo soy su madre», dijo, «y no necesito papeles para demostrarlo. Los vi nacer, los vi crecer, y también los vi dar la espalda cuando más los necesitábamos. No los odio, los perdono, pero lo que hicieron no tiene defensa. La finca está en manos de quien la salvó cuando todos ustedes se desentendieron. Lucía no pidió nada, solo dio, y Dios recompensa a quien da sin esperar». La voz se le quebró al final, y la sala entera pareció respirar con ella. Lucía lloraba en silencio. Fernando intentó hablar, pero el juez levantó la mano. «Basta, aquí se habla con respeto o no se habla». Cuando llegó mi turno, me puse de pie y conté todo desde el principio. Narré cómo los encontré en la carretera, bajo el sol, abandonados. Cómo Beatriz apenas podía respirar. Cómo Ernesto me pidió que no los dejara morir ahí. Relaté sus días en el hospital, la humildad con la que enfrentaron el dolor, la fortaleza con la que perdonaron. Hablé de Lucía, de su sacrificio en el extranjero, de cómo envió su dinero sin pensarlo para salvar la finca. Y por último, hablé de Jesús. «A veces la justicia tarda, señor juez», dije, «pero cuando llega, lo hace en silencio, con rostro humano. Esta familia no pide venganza, pide dignidad». Vi cómo el juez bajaba la mirada y asentía. Luego testificaron el notario y el médico. Ambos confirmaron que Ernesto estaba lúcido al momento de firmar la escritura, que nadie lo manipuló, que todo fue hecho conforme a la ley y, más importante aún, conforme a la voluntad. Cuando terminaron, el juez pidió un receso. Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Beatriz se arrodilló en la acera y rezó. «Señor, que se haga tu voluntad». Lucía la abrazó. «Ya la estás viendo, mamá. Esta es tu justicia». Esperamos más de una hora. Cada minuto pesaba como una eternidad. Finalmente, nos llamaron de vuelta. El juez leyó el veredicto con voz clara. «Este tribunal declara legítima la donación de la finca a favor de la señora Lucía Hernández Morales,
y condena a los demandantes a pagar las costas del proceso. Caso cerrado. Golpeó el mazo. Beatriz rompió a llorar. Lucía la abrazó y Ernesto alzó el rostro al cielo. «Gracias, Señor», dijo en voz alta. «Tu justicia llegó, aunque tardó». Yo me quedé mirando a Fernando, que bajaba la cabeza sin decir palabra. En su rostro no había enojo, sino vacío. Un alma que lo había perdido todo. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba con fuerza. La gente del pueblo nos esperaba afuera, aplaudiendo. Nadie nos conocía bien, pero todos sabían lo que había ocurrido. Esa tarde, mientras regresábamos a casa, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No la paz que viene de ganar, sino la que nace de saber que hiciste lo correcto. Y en mi interior, una frase se repetía como un eco. La verdad no necesita defensa, porque su voz es la de Dios. Volvimos a casa con el corazón ligero. Beatriz no dejaba de sonreír y Ernesto caminaba más erguido que en años. «Te lo dije, vieja», decía entre risas, «Dios nunca llega tarde». Esa misma noche, Lucía reunió a todos en la mesa y puso el documento de la finca en el centro. «Esto no representa solo una tierra», dijo con voz temblorosa, «sino la prueba de que el amor puede más que la injusticia. Quiero que la finca se convierta en nuestro nuevo hogar, el lugar donde empecemos de nuevo». Nadie habló por unos segundos. Luego, Beatriz le tomó las manos. «Ese fue siempre nuestro sueño, hija». Ernesto asintió emocionado. Yo los observaba en silencio, con lágrimas que no intenté esconder. Sentía que había sido testigo de una resurrección, no de un milagro ruidoso, sino del tipo que transforma el alma. Al día siguiente, salimos temprano hacia la finca. El camino de tierra serpenteaba entre colinas y árboles viejos. Cuando llegamos, el aire olía a campo, a lluvia reciente, a vida nueva. La casa, aunque abandonada por años, conservaba su dignidad. El adobe agrietado y el techo inclinado contaban historias de trabajo y sacrificio. Lucía se quedó de pie frente a la puerta, mirando todo como si viera un recuerdo hecho realidad. «Aquí vamos a empezar de nuevo», murmuró. Ernesto puso su mano sobre su hombro. «Hija, este es tu legado y también el nuestro. Cuídalo con el corazón». Ella sonrió y respondió: «Lo cuidaré con amor, papá, como ustedes me enseñaron». Los días siguientes fueron de trabajo incansable. Entre todos limpiamos la casa, quitamos el polvo, reparamos las ventanas y encalamos las paredes. Yo me encargué de la cocina, Lucía organizaba a los albañiles y Beatriz con su bastón se paseaba dando instrucciones. «No quiero nada lujoso», decía, «solo que huela a hogar». Ernesto dirigía la reconstrucción con la misma pasión de un joven constructor. Cada tarde, cuando el sol caía, nos sentábamos todos en el porche a mirar el horizonte. El sonido de Mindoshi, los grillos, el olor del café y las risas de Mateo, el nieto de Lucía que había llegado desde California, llenaban el aire. En ese rincón del mundo, todo parecía tener sentido otra vez. Lucía comenzó a plantar hortalizas en un pequeño terreno detrás de la casa. «La tierra agradece cuando se la cuida», decía. Beatriz sembró rosales junto al camino de entrada. Ernesto construyó un gallinero y colocó una vieja campana en la puerta principal. Cada detalle era un acto de amor. En las noches, el cielo, despejado, mostraba miles de estrellas. A veces nos quedábamos todos afuera mirando en silencio. «Parece que el mismo cielo nos bendice», dijo Lucía una vez. Yo asentí, porque lo hace. En esos momentos, la fe no era un concepto, era algo tangible. El olor del pan horneado, la risa de un niño, el roce de las manos que trabajan juntas. Con el paso de las semanas, la finca volvió a la vida. La casa se llenó de flores, los campos reverdecieron y hasta los animales parecían felices. Los vecinos empezaron a visitar para ofrecer ayuda o simplemente compartir un café. Algunos habían oído la historia y decían en voz baja que aquello era obra de Dios. Tal vez lo era.
porque donde hubo abandono, ahora había comunidad. Donde hubo traición, ahora reinaba el perdón. Y en el centro de todo, Lucía y Carmela, dos mujeres distintas unidas por una misma fe, demostraban que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino de las decisiones del corazón. Pasaron los años como pasan las estaciones en el campo, sin prisa, pero sin pausa. La finca floreció igual que la familia. Las mañanas se llenaban del canto de los gallos y el aroma del pan que Beatriz seguía horneando, aunque sus manos ya temblaban un poco. Ernesto se levantaba temprano para pasear entre los árboles y revisar las plantas que había sembrado junto a su nieto Mateo. «Este naranjo lo plantamos juntos, ¿recuerdas?», decía, y el muchacho sonreía. Lucía trabajaba en el hospital del pueblo por las mañanas y dedicaba las tardes a la tierra. Yo, ya jubilada, me encargaba de cuidar el huerto y acompañar a los viejos en sus conversaciones, que se habían vuelto más suaves, más sabias, llenas de esa paz que solo tienen quienes ya han hecho las paces con la vida. El tiempo había dejado sus huellas, pero también sus regalos. Beatriz, aunque más frágil, conservaba su buen humor. Le gustaba sentarse en el porche con un chal sobre los hombros y observar el atardecer. «Mira, Carmela», me decía, «cada día el cielo se pinta distinto, como si Dios firmara su obra de nuevo». Yo asentía en silencio, agradecida por esos pequeños milagros cotidianos. Ernesto seguía siendo fuerte, aunque sus pasos eran más lentos. Cada noche, antes de dormir, revisaba el gallinero y se aseguraba de cerrar la puerta. «Nunca se sabe qué puede entrar en la oscuridad», murmuraba, y yo sabía que no hablaba solo de animales. Una tarde de primavera, mientras las flores del jardín explotaban en colores, Ernesto me llamó al patio. Estaba sentado bajo el viejo árbol de mango. «Doctora Carmela», dijo con voz baja, «si me llega la hora pronto, prométame que cuidará de Beatriz y Lucía». Le sonreí, intentando disimular la emoción. «No hable así, don Ernesto. Tiene muchos años por delante». Él negó con la cabeza. «No, hija. Lo siento en los huesos, pero no tengo miedo. Solo quiero que sepas que esta vida ha valido la pena. La justicia tardó, pero llegó, y Dios fue bueno con nosotros». Me quedé junto a él largo rato, en silencio, escuchando el murmullo del viento entre las hojas. Aquel fue nuestro último paseo juntos. Esa misma semana, al amanecer, Ernesto se fue. Beatriz lo encontró dormido, con una expresión serena, como quien simplemente decide descansar después de una larga jornada. Lucía y yo estábamos a su lado cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana. No hubo gritos ni lamentos, solo lágrimas silenciosas y oraciones. «Gracias, Señor», susurró Beatriz. «Gracias por prestármelo tantos años». Enterramos en el cementerio del pueblo, bajo un árbol que él mismo había plantado, junto a la iglesia donde se casaron. Medio pueblo acudió al funeral. Algunos lloraban, otros rezaban. Todos coincidían en lo mismo. Ernesto había muerto en paz, rodeado de amor. Los meses siguientes fueron duros para Beatriz. Su cuerpo se mantenía, pero su espíritu se había ido con su compañero. Lucía y yo hicimos todo lo posible por distraerla. Paseos, visitas, comidas en el pueblo. Pero ella solo sonreía con melancolía. «Mi lugar está con él», decía. Y así fue. Una noche de otoño, mientras el viento soplaba entre los rosales, Beatriz se quedó dormida y no despertó. La encontramos al amanecer, con el rosario entre las manos y una sonrisa leve en los labios. La enterramos junto a Ernesto, tal como había querido. El cura dijo que las almas que se aman verdaderamente nunca se separan, y yo supe que era cierto. Esa noche, cuando volvimos a casa, el silencio era diferente. No dolía, solo abrazaba. Lucía encendió una vela y la colocó junto al crucifijo. «Ahora descansan», murmuró. Mateo, de apenas 10 años, preguntó:
¿Y nos siguen viendo desde el cielo? Lucía lo abrazó. Claro que sí, hijo. Ellos cuidan de nosotros desde allá. Dios los puso como guardianes de esta casa. Afuera, el viento movía las ramas y juraría que entre el murmullo escuché una voz suave, como la de Ernesto diciendo, «La bondad siempre deja huellas». Cerré los ojos y sentí paz. No era un final, era una continuidad. La fe, el amor y la gratitud seguían vivos en nosotros, como la semilla que florece año tras año. Han pasado muchos años desde aquel día en la carretera. A veces, cuando el sol cae sobre los campos y el aire huele a pan recién hecho, siento que Beatriz y Ernesto siguen aquí, entre nosotros. La finca continúa siendo el corazón de nuestra familia. Lucía envejeció con la misma serenidad de su madre. Su cabello, ahora blanco, le da un aire de paz que solo otorgan los años bien vividos. Mateo creció, se casó y tuvo hijos, pero cada fin de semana regresa al lugar donde aprendió el significado de la bondad. En el porche cuelga aún la vieja campana de Ernesto. Cada vez que suena con el viento, todos sabemos que es su forma de recordarnos que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Lucía convirtió la finca en un centro comunitario. Enseña a los jóvenes del pueblo a cultivar, a respetar la tierra, a cuidar de los ancianos. Mis padres me enseñaron que quien da sin esperar siempre recibe más de lo que imagina, repite a menudo. En una esquina del jardín, bajo el árbol de mango donde solía sentarse Ernesto, hay un banco de piedra con una inscripción. El amor es la herencia más grande. Allí los nietos y bisnietos escuchan las historias que su bisabuela cuenta con voz temblorosa, pero firme. Habla de abandono y perdón, de fe y milagros, de cómo una mujer llamada Carmela se detuvo en una carretera y cambió el destino de todos. Yo también envejecí. Mi cuerpo ya no responde como antes, pero mi corazón sigue fuerte. Vivo en una pequeña habitación al fondo de la casa rodeada de fotografías y recuerdos. Cada mañana, Lucía me lleva café y conversamos mirando el horizonte. ¿Sabe, Carmela?, me dijo una vez, a veces creo que mis padres nos observan desde el cielo y sonríen. Le respondí, sonríen porque su legado sigue vivo. La finca, el jardín, los rostros que vienen y van. Todo respira el espíritu de aquellos dos viejos que creyeron en la justicia divina y en el poder del perdón. Una tarde de verano, mientras los niños jugaban entre los rosales, sentí que el tiempo se detenía. El viento trajo el olor del pan que Lucía horneaba, y por un instante vi frente a mí las siluetas de Beatriz y Ernesto, tomados de la mano, sonriendo. No sentí miedo, solo gratitud. Gracias por todo, susurré, y en mi corazón supe que pronto me reuniría con ellos. Esa noche recé por última vez con mis manos entrelazadas, no pidiendo nada, sino agradeciendo. A la mañana siguiente, Lucía me encontró dormida, con el mismo gesto sereno que alguna vez tuvo Ernesto. Me enterraron junto a ellos, bajo el árbol del mango. Años después, Mateo colocó una placa sobre nuestras tumbas. En la mía escribió una sola frase: «Aquí descansa Carmela, la mujer que se detuvo». Dicen que los visitantes del pueblo siempre se emocionan al leerla. Algunos dejan flores, otros solo guardan silencio, pero todos sienten algo en el pecho, una llamada, una certeza, porque esa historia, contada una y otra vez por las generaciones, ya no es solo nuestra. Es de todos los que alguna vez amaron, perdonaron o ayudaron sin esperar nada, en cada niño que aprende a respetar a sus mayores, en cada hija que cuida de sus padres, en cada persona que decide detener su auto ante alguien que sufre. Ahí vive nuestro legado. Y así, con el paso del tiempo, la finca se volvió símbolo de fe, compasión y segundas oportunidades. Cuando cae la tarde y el cielo se tiñe de dorado,
Los más viejos del pueblo aseguran ver 3 figuras sentadas en el porche, una mujer de cabello blanco, un hombre con sombrero de paja y una anciana con un vestido floreado. Nadie sabe si es verdad, pero los que creen dicen que son Beatriz, Ernesto y Carmela, cuidando de su familia del alma. Y si uno escucha con atención, entre el murmullo del viento puede oírse un susurro que lo resume todo. El amor siempre vence al final. Cuando el sol se esconde tras las colinas de San Gabriel, la campana de la finca suena una vez más, como un eco del cielo recordando que el amor nunca muere. En la mesa vieja del porche todavía reposa el crucifijo de Ernesto, iluminado por la luz dorada del atardecer. Jesús no apareció con milagros, sino con gestos. Una doctora que se detuvo, una hija que regresó, unos padres que perdonaron. A veces la justicia divina se escribe así, con manos humanas y corazones dispuestos a amar. ¿Y tú, alguna vez te detuviste a mirar a alguien que el mundo ya había olvidado? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para escuchar la próxima historia, donde una decisión de amor cambiará otra vida para siempre. Con cariño, Valentino.